En las mañanas con uno. A esta hora, las mañanas con uno, ya llegó nuestra primera invitada. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, porque es para tener unas opciones para conseguir más plenitud en cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sea trabajo, en el ámbito familiar, en lo profesional, en lo económico, y vamos a hablar de algo que se llaman las constelaciones familiares. ¿Qué? Constelaciones familiares, Chanfle. pero mejor que eso no lo explique Marianela Vallejo, psicóloga. Bienvenida a las mañanas con uno. Muchas Marianela, gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida. estás, Jorge? Rico Mucho verte. gusto. Bienvenida. ¿Cómo estás tú, preciosa? Marianela. Muy bien, gracias. ¿Qué Marianela. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Qué es eso? Sí, estás como sorprendido, Pues ¿verdad? Sí. la verdad, Eso está relacionado como con los astros, los planetas, las estrellas. Fue ¿algo lo así? mismo que yo tuve, la misma impresión que yo tuve cuando me hablaron por primera vez de constelaciones. Sí. Pero mira que no. Las constelaciones familiares son una metodología muy novedosa para trabajar con todo tipo de problemas humanos. Y Ok. se refieren exactamente a ver qué es el problema que existe en un individuo, en un conflicto específico, para que no pueda tener toda la felicidad que merece y que merecemos todos. Sí. ok. Sí. Pero ¿cómo se encuentran esas constelaciones o cómo llegamos A ello. A ello, sí. Bueno, sí, mira, esto fue creado por un hombre que vive aún, es Bert Hellinger, alemán, tiene 89 años y sigue enriqueciendo su planteamiento. Y consiste en que se hace una representación espacial con las personas que tienen que ver con el conflicto que estamos trabajando. Los conflictos pueden ser innumerables, ahora los podemos nombrar. Y resulta que existe un campo cuántico. Las constelaciones tienen un fundamento cuántico, es algo serio, científico. Resulta que existe un campo que es una red invisible que a todos nos acoge. Y en este campo se obtiene una información de los seres que están siendo representados por nuestra familia o de nuestra familia, y ellos van recibiendo a partir de este campo virtual, que no es perceptible por nuestros sentidos comunes, una información que los conecta con la situación que la persona está viviendo como conflictiva. Sí. Y al mismo tiempo, entonces allí tenemos un trabajo inicial que llamamos una constelación de diagnóstico, porque vemos lo que está sucediendo que ha escapado a nuestro conocimiento. Y luego en el campo se hace un movimiento Sí. también dirigido por esta red invisible para generar un nuevo orden y marcar diferentes caminos de solución. Pero entonces, María Marianela. Elena, como un paso a paso para comprenderlo mejor, Sí. ¿cómo se logra esa conexión con el espacio Po- cuántico po- y todo lo que nos ponga- estás diciendo? Pongamos un ejemplo de pronto un poco más tangible. Una persona no es feliz. Una persona, y no es feliz por infinidad de razones. Ok. Específicamente en constelaciones se trabaja aquellos que denominamos destinos difíciles. ¿Y qué son los destinos difíciles? Todo aquello que nos impide la plenitud y la felicidad. Enfermedades, separaciones, problemas familiares, conflictos, desarmonías en las interacciones humanas, problemas económicos, accidentes, suicidios, enfermedades crónicas en una empresa, en una familia, y también tiene aplicaciones en una empresa. Para todo, También se puede aplicar empresarialmente. empresarialmente. Ahí va todo lo negativo. Y empresarialmente lo que pretende es trabajar más allá de lo que se conoce de la ingeniería empresarial para llegar a una respuesta fundamental. Yo te voy a explicar qué es lo fundamental de las constelaciones. Sí. Tiene dos vertientes fundamentales. La primera es que es sistémica, vale decir que ya salimos de la creencia de que un individuo por sí solo es responsable de su problemática, o en la familia, o que una separación recae sobre uno de los dos cónyuges, o que un joven es adicto por su propia responsabilidad. Sistémico vale decir que es un síntoma que emerge de todo un sistema, es decir, de la interacción de aquel grupo al que participamos, al que pertenecemos, bien sea una familia, un colegio, una empresa, nuestro mismo cuerpo que es un sistema, y la enfermedad entonces se está explicando o manifestando
una alteración del sistema. En ese sentido, todos los síntomas, a diferencia de lo que habitualmente conocemos, son emisarios del amor. ¿Por qué? Porque exigen que miremos qué es lo pendiente en el sistema que necesita ponerse en orden para que pueda realmente solucionarse y emprender una vida más liviana y libre. Y te menciono ponerse en orden porque es que en constelaciones familiares hablamos de 3 principios básicos, tan solo 3, muy fáciles de nombrar, difíciles de implementar, pero muy fáciles de nombrar. ¿Cuáles son? Son la pertenencia. La pertenencia. Vale ok. decir que todos por el solo hecho de existir tenemos derecho a pertenecer. Entonces Ok. aquí, por ejemplo, incluimos a los bebés no nacidos, que habitualmente se nos olvidan. Ok. ¿Sí? En una empresa, al fundador, que porque luego tomó un camino que no nos parece aceptable para nosotros, lo eliminamos. Es un excluido. Está alterando el principio de la pertenencia. Y es muy fácil. Es como que un sistema fuera esta red completa energéticamente y cuando hay un excluido se hace un agujero y la energía del sistema se va por allí. Se va por Cuando ese agujero, por, se va por esa falla. Pues, por esa falla, por esa exclusión. ¿Las otras dos cuáles son? Sí, y las otras dos son el respeto por la jerarquía. Respeto por la jerarquía. Vale decir que el los que papás... manda, el que mande mal. El ¿sí? que manda, manda y cuando mande mal, bien, como tú bien lo dices, Sí. pero la cosa pasa por este nivel. Los padres son antes que los hijos, los abuelos antes que los padres, el gerente antes que el subgerente. Pero a veces tenemos trocados esos lugares y se genera un problema. Por ejemplo, se ha descubierto que casi todas las quiebras empresariales tienen que ver con las exclusiones y con el no respeto por la jerarquía. Porque se crea un desbalance energético y de constelación. Se crea un imbalance energético y llegamos al tercer principio. Respeto, por ejemplo, por la ¿cuál es? jerarquía. Los niños hoy en día no tienen mucho respeto por los mayores. Exactamente. Sí, se les enfrentan y a veces son un poco pasados. Uno le llegaba a medio levantar la voz a los papás de uno y con una mirada ya uno sabía lo que me espera en la casa. Y ahora cuando, Hoy en esa día era no. otra época. cuando ahorita los niños se ponen inquietos y el papá lo quiere rectificar, lo quiere corregir, lo quiere regañar, el niño dice, entonces voy al bienestar familiar y lo denuncio. Sí, sí, sí. O por ejemplo, Se han en los salido de las colegios, manos. en los colegios ya no hay ese respeto de los niños por los profesores. Sí. Entonces, bueno, ahí se ha perdido esa jerarquía y ese tipo de Y cosas. por eso estamos en lo que andamos. Sí, y es señora. más, ya que mencionaste el colegio, es que el primer respeto es que los padres respeten el establecimiento y el establecimiento respeten los padres, porque esa es la jerarquía de los niños. Sí, Pero claro. tú sabes que en los colegios de pronto puede decirse, pero ¿dónde estaba tu mamá? Viniste con el uniforme muy sucio. Sí. Indirectamente el colegio está descalificando y quitando la jerarquía a jerarquía los de la mamá. padres. O los padres pueden decir, ¿cómo así que el profesor te enseñó eso? ¿Acaso no habrá leído este libro? Ok, está quitando la Desautorizando. jerarquía. Está desautorizando. Entonces eso también crea un agujero como en ese campo magnético Exactamente. del que nos estás hablando. Y Exactamente. nos falta una, Que tú ya la mencionaste, es el equilibrio. el equilibrio. Entre todo lo que estamos viendo y lo que damos y lo que recibimos. Un profesor entrega y el alumno que corresponde que estudie, es el equilibrio. Los padres dan, los hijos, el compromiso de los hijos es florecer, porque ¿sabes qué? El equilibrio entre las relaciones asimétricas, es decir, entre las relaciones entre padres e hijos, o gerentes y empleados, o docentes y alumnos, es diferente que el equilibrio entre iguales. ¿Por qué? Los padres damos y a nosotros nos dieron la vida, y nosotros ¿cómo vamos a devolver la vida? Imposible. Es el don más importante que nos ha sido entregado. Entonces, ¿qué devolvemos nosotros? Devolvemos la vida o los proyectos que son sello de nuestra vida para compensar aquello que recibimos. ¿Cómo hace un alumno para devolverle al maestro? Aprendiendo y entregando posteriormente con su éxito profesional, con su éxito académico, con su éxito laboral. ¿Cómo nace un hijo para devolver, para respetar la jerarquía, para reconocer el don de la vida, teniendo una vida maravillosa, es decir, abrazando la vida? Pero aquí llega el punto. ¿Qué es lo que nos impide abrazar la vida?
¿Qué es? ¿Qué? Nos impide abrazar la vida, no solamente nuestras situaciones personales, nuestras situaciones sistémicas que ya mencioné, vienen de la familia de origen, del sistema al cual pertenecemos y de nuestros ancestros, que se transmiten de generación en generación. Nos afecta también todo lo que han hecho que se nuestros transmite generación en antepasados. ¿Cómo generación? te ¿Qué se parece? puede transmitir? Mira, más allá de los ojos, ejemplo, más allá de los ojos azules, Sí. más allá de los rasgos físicos, Más allá del ADN, total. más ok. allá del ADN, existe la memoria celular que todos traemos en nuestras células como una impronta de las historias de nuestros ancestros. ¿Pero sabes de cuáles? De las que fueron excluidas. Las que fueron excluidas son aquellas no nombradas, Ok. es decir, aquellas silenciadas. Que el abuelo tuvo un problema muy serio, por ejemplo, y estuvo en la guerra y obviamente mató unas cuantas personas. La guerra de los 1000 días. Por ejemplo, Sí. en la guerra de los 1000 días, que a todos nos toca. Sí. A todos nos toca reconocer esa historia, incluirla en nuestro sistema y honrar ese dolor de esos abuelos y bisabuelos nos libera, porque de lo contrario estamos continuando la historia. ¿Para qué? Existe un alma familiar que agrupa todos los sistemas, no solamente el sistema presente, sino también los sistemas consanguíneos. Se ha descubierto hasta 7 generaciones atrás. O sea que ahí es donde uno se da cuenta porque es que son tan ladrones los políticos, por ejemplo. Pero entonces, Porque ahí- eso ¿Cómo viene es desde eso? atrás. ¿Cómo es No, eso? no, no, ¿Cómo no. es eso? ¿Cómo es eso? Explícame, Que eso viene de generar, cada vez vamos peor, ya que Entonces, estamos a punta de uno elecciones. viene pagando a portas, karmas perdón. de lo que han hecho los antepasados. Podemos decir que pagamos karmas, Ajá. pero yo creo que lo más exacto es decir, tenemos un alma llena de amor por nuestro sistema que nos transmitió la vida, que sin saberlo estamos haciendo un acto de amor ciego. Escucha bien, por eso dije que los síntomas son emisarios del amor. ¿De qué? De aquel pendiente generacional de nuestros ancestros que sin nosotros saberlo alteró el sistema o en la pertenencia o en el respeto por la jerarquía o en el equilibrio entre el dar y el recibir y llegó a nosotros. Por ejemplo, la amante de un abuelo que nunca fue reconocida y que tuvo una hija. Esa amante termina perteneciendo al sistema porque alteró la vida de los abuelos. Sí. No reconocemos que el abuelo haya pasado tan feliz, simplemente ignoramos la amante. Pero eso es una exclusión porque pertenece al sistema todo aquel que modifica el sistema. ¿Y qué sucede después? Pues probablemente uno de los nietos o de las próximas generaciones, para reconocer a esa amante, por ejemplo, tiene un amante. Simplemente, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Escucha, escucha. Se replica. Se replica. Es como si hubiera una comunicación a través de vasos comunicantes y entonces en las generaciones posteriores va saliendo lo pendiente transgeneracional con un objetivo de que alguna vez sea mirado para ponerlo en orden. ¿Qué podemos mirar entonces? Algo que no conocemos, algo que está en nuestro inconsciente, y eso es lo que nos regalan las constelaciones, una información Pero sistémica, ¿cómo hace uno para inconsciente. saber, por ejemplo, si el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo o tatarabuelo Sí. tuvo una amante? portó mal. Se portó mal, se echó Ya. su carita al aire, caray, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para enterarse de ese tipo de cosas? Pues habitualmente no las conocemos a nivel consciente. Porque en esa época eso era pecado decirlo y de generación en generación van volvió diciendo, no, pecado. hoy en día dice uno, es que mi papá hizo o deshizo. Entonces, y le vale a uno 5 contarlo o decirlo o contárselo a los Mira, que sean. mira, Pero en esa época donde era tan tabú muchísimas cosas, ¿cómo hace uno para enterarse de ese tipo de cosas Pues ya. que son las que no se cuentan? O sea, Exactamente, mira, si los tabús no hubieran sido tabús, no teníamos problemas con ellos, porque el problema se genera en aquello que no se ha hablado, en los llamados secretos. Por Pero- eso pero son ¿cómo hace uno peligrosas. para enterarse de Ya esos te voy a secretos? contar, ya te voy a contar. ejemplo- Es el poder de las constelaciones. Imagínate que colocar en el espacio, como estoy mencionando, se puede poner entonces, es que este hombre sufre mucho porque habitualmente tiene muchas amantes y consulta por eso, porque no quiere romper su pareja, pero él siente una gran necesidad de continuar con amantes. Entonces se puede configurar su pareja, él mismo
y la amante o las amantes. Y Pausa, sabes, María Elena, antes de que continuemos, para comprender bien, tú nos dices que eso se sabe o se pone en las constelaciones. ¿Esas constelaciones están físicas, están en un papel, mapa mental? ¿Cómo se están logra? ¿Cómo en llegamos físico, allá? están en físico. ¿Dónde están las, en físico. ¿Dónde las tiene En uno? este espacio. Por ejemplo, te digo, tú estás consultando, Sí. tú eres la amante, no quiero decir que lo seas, No. evidentemente, y Es- te colocas como una representante del amante, tú eres el Caso esposo. hipotético. Es caso hipotético, siempre es hipotético. Sí. Los representantes siempre son hipotéticos. Y se coloca otra persona como la esposa. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De una u otra manera, el representado, el que está representante, comienza a buscar hacia atrás, por ejemplo, y ponemos algunas generaciones atrás un representante del padre, un representante del abuelo, y este representante de la persona que está trabajando el conflicto se va al lado del abuelo. ¿Qué inferimos? Inferimos que este abuelo marcó la pauta que trabajó inconscientemente hasta llegar al nieto. ¿Qué se hace? Sanar la inclusión del amante del abuelo, pero es una prueba y error. Probamos y si en el espacio aparece que eso fue real, ¿cómo parece que eso fue real? Porque si no lo fue, no fue el abuelo, sino el bisabuelo, probablemente el amante se va. ¿Y tú cómo logras probar eso? Si no Es- es algo tangible, ¿cómo? No es tangible a través de nuestra percepción. Sí. Pero ¿sabes lo que sucede? Tan maravilloso. Que una vez que la constelación se pone en orden, vale decir que se incluyera esta amante, ¿sabes qué? La sintomatología de la persona que consulta comienza a tener menos fuerza hasta que en el sistema se integra y hasta llega a desaparecer. Marianela, ¿cuánto puede durar un proceso de estos? Puede durar media hora Sí. o una hora, en promedio una hora. Okay. ¿Cuántas sesiones de pronto se necesitan para coordinar bien y para sanar todo este tipo Se necesita una sesión. una sola sesión? Una sola sesión. Existen varias maneras de implementar las Do- constelaciones. ¿Dónde la haces? ¿En tu consultorio? Sí, las hago en mi consultorio. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus... ¿Tienes alguna página de internet, Claro que redes sí, sociales? claro que sí. Fundación marianelavallejo.org. www.fundacionmarianelavallejo.org. Es que es un tema muy apasionante, porque Sí. de pronto mucha gente se pregunta, hola, ¿por qué me va como me va? Y resulta que eso es un problema que viene de atrás. ¿Puede llegar a ser? ¿Sí? Es que es eso. Es eso. La gente consulta, Ok. por ejemplo, vea, hago todo lo necesario, pero sistemáticamente pierdo los negocios. Es Y no porque al encuentran el abuelo por le qué. iba mal Y con no- los Hacen las niños. cosas bien, se Sí. portan Han hecho bien. terapia, han hecho consulta profesional, han pedido asesoría empresarial, han hecho ingeniería ¿Por qué no organizacional. puedo ser millonario? Por Es ejemplo. Por Eso, ejemplo. sí, ¿por qué no puedo ser millonario? Pero Carajo. más allá Eso de sí. ganarnos el baloto Sí, o sí, ser sí. millonarios, trabaja con asuntos que duelan en el alma. Ok. Por ejemplo, quiebras implican habitualmente una situación de una exclusión familiar en una generación anterior. Wow. Esto es muy serio. O por ejemplo, la quiebra de los bisabuelos que fue tabú, que no se mencionó porque pasaron a ser pobres vergonzantes. Sí. Y esto no se honró, no se reconoció el dolor, la lucha, y que a pesar de eso y con ese costo, la vida nos llegó a nosotros. O Entonces, sea, uno está pagando cosas que no Sí, debería y por qué. ejemplo, una persona, María Elena, que no consigue trabajo, que estudió, que hizo posgrado, que hizo maestría, está se ha más preparado presentado que un en cumis. muchas citas, sí, y Exactamente. no logra encontrar un trabajo. bueno, aquí se ha descubierto en las constelaciones que para tener el éxito laboral necesitamos dos elementos básicos. ¿Cuáles? Que todos conocemos, pero que nos parece difícil asentir a que son así. ¿Cuáles son? Primero es asentir a tomar nuestra madre tal cual fue, con las cosas buenas y con las cosas menos buenas. Aceptar. Aceptar y guardarle en el corazón. Pero es que habitualmente queremos que hubiera sido diferente. Ajá. Y también asentir al papá. Imagínate que cuando nos peleamos con nuestros padres, cuando nos peleamos con ellos, con la madre,
pretermitimos la posibilidad de tomar el universo, porque la madre nos dio la vida, luego nos da el alimento, y cuando no la tomamos a ella, no podemos tomar de lo que el mundo nos da, ¿entiendes? Cuando uno lo desmenuza de esta manera, entiende que eso es lo obvio y lo fácil, pero pensar que si yo estoy peleada con mi madre, entonces esto me impide tomar mi vida, tomar mi profesión y tomar mi éxito, es a veces muy sofisticado, un pensamiento sofisticado, pero es así de elemental. Y tomar al Padre significa tomar la fuerza de Él, a sentir a Él tal cual fue, con todas sus cosas buenas y con las cosas menos buenas, porque como seres humanos siempre tenemos un lado oscuro y otro lado luminoso. Pero cuando peleamos con el Padre, no podemos tomar su fuerza y no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, abrir líneas de mercado, porque eso implica fuerza, imponer una marca en una comunidad, abrir un consultorio, porque nos falta la fuerza del Padre. Y habitualmente, esto es muy interesante, y habitualmente al padre le faltó tomarla de su propio padre. Entonces, y así sucesivamente. Como una bola de nieve. Como una bola de nieve. Entonces, no es que nosotros estemos pagando los platos rotos, aun cuando puede parecer así. Lo que estamos es viendo, ponernos nuestro grano de arena, así sea muy costoso, para sanar las deficiencias del sistema y que todos estemos bien. Aquí sí cabe la verdad de que hasta que todos no estemos bien, no somos completamente felices. Marianela, muchísimas gracias por explicarnos estos temas interesantes de las constelaciones familiares. Ya saben, www.fundacionmarianelavallejo.org. ¿Tienes algún teléfono o algo donde nuestros televidentes se puedan comunicar contigo para conocer un poco más a fondo este tema? Desde luego, el 610-9775. 610-9775 es el teléfono. Marianela, muchísimas gracias. No teníamos ni idea. Este tema es bien interesante, bien complejo, bien rico de disfrutar y de digerir. Y pues bueno, ahí está otra opción más. De pronto, ¿por qué no le está yendo bien? O porque le está yendo demasiado bien también. No solamente es para las cosas malas.